Porque están ocurriendo cosas. Decíamos al inicio de esta semana 24 lo que le pasó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y ayer, por vez primera, pudimos ver al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el tapabocas o la mascarilla, como usted quiera llamarlo. Nunca en una actividad pública lo había hecho. Ese país está viviendo sus momentos más complejos, no solamente con los números de contagios, sino que también con los rebrotes. Vamos a conversar de lo que hace Estados Unidos con la pandemia, de lo que hace su presidente Donald Trump a propósito de lo que pasa, por ejemplo, en la política local, como también la internacional. Tenemos a Paulina Estroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, además académica de la Universidad de Concepción, con quien queremos conversar todos estos temas. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte, Rodrigo, y feliz de nuevo tomar contacto contigo en una conversación. Muy bien, igualmente, Paulina. Quiero partir por esto, lo que está más fresquito, que tiene que ver con el uso de la mascarilla, que ayer se vio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un acto en un hospital militar donde fue a visitar, y él de alguna forma argumentaba que sí, la mascarilla se tiene que usar cuando tiene que usarse, dijo, entre otras cosas. Pero ¿puede marcar esto un cambio de rumbo respecto al actuar del presidente norteamericano, de cómo tiene que enfrentar la pandemia y, obviamente, mirando más a largo plazo, Paulina, lo que tiene que ver las elecciones de noviembre? A ver, yo creo que hay que tomarlo con calma, porque si bien se puso por primera vez la mascarilla, resulta si uno ve las imágenes, cuando baja del helicóptero y toma el auto que lo lleva al hospital, no está con la mascarilla, y después que sale del hospital lo mismo. Entonces, la verdad es que lo ocupó solo en un momento, y además, como tú señalabas, él dice, bueno, yo lo utilizo en momentos determinados y en espacios determinados, como si el virus tuviera espacios determinados y lugares en los cuales solo infectara. Entonces, por un lado sí es un mensaje, es primera vez, más aún cuando su asesor más directo durante mucho tiempo, pero ahora en estado alejado, que es Anthony Fauci, que es uno de los grandes especialistas en este tema y que ha colaborado con varias administraciones en Estados Unidos, ha dado entrevistas donde dice que la mascarilla hay que usarla, o sí hay que usarla. Evidentemente esto es un tema que se está planteando. Y además que la mascarilla ha cobrado en los Estados Unidos y en otros lugares de Europa también una suerte de símbolo de aquellos que están en contra de las medidas de la cuarentena o de los confinamientos o de las medidas restrictivas que se han tomado para afrontar la pandemia, con aquellos otros que están reivindicando su libertad a todo precio y en el cual han politizado incluso el uso de este elemento de protección. Paulina, yo te lo planteaba como más a largo plazo también lo que tiene que ver con lo que va a pasar en noviembre con la elección presidencial de los Estados Unidos. ¿Cómo ha manejado la pandemia o el COVID-19 Donald Trump ha recibido muchas críticas? Tú ponías un ejemplo, por cierto, con su asesor más cercano, el que ha hecho frente respecto a cuáles son las políticas sanitarias que ha llevado ese país, ha tenido más de algún encontrón. Pero también ha tenido encontrones o disparidad de criterios Donald Trump con algunos estados en lo particular, con algunos gobernadores en lo específico. Y California y Nueva York se han transformado en dos estados que, por cierto, le han llevado la contra en varias de las cosas que ha dicho el presidente norteamericano. ¿Puede costarle la reelección a Trump el mal manejo de la pandemia? ¿Puede costarle efectivamente menos votos de aquí a noviembre el cómo lo haga de aquí para adelante respecto a cómo se enfrenta esta crisis sanitaria? Sabes que es difícil de contestar esa pregunta porque las elecciones en Estados Unidos se han transformado de verdad en un tipo de campaña bastante atípica, anormal, muy vertiginosa, donde los hechos van cambiando totalmente los supuestos por los que partimos y hacemos nuestros análisis, y en 4 meses pueden ocurrir muchas cosas en los Estados Unidos. 4 meses, la verdad, y más aún en un ambiente de tanta incertidumbre y con un candidato, como yo te decía, bastante atípico respecto de lo tradicional que habíamos visto en los Estados Unidos. Pueden ocurrir muchas cosas, pero dentro de los factores que sí pudiera influir directamente en algunos votantes es el manejo de la pandemia, y no solamente el manejo de la pandemia en el sentido sanitario, donde hemos visto que Trump parte incluso de una actitud negacionista respecto a la gravedad de la pandemia, de tratarla solamente como una gripe y que la gente se muere de otras enfermedades mucho más que esta, hasta cuando ya empieza a cobrar ribetes, como ya conocemos, y en el primer país en cuanto a contagios y muertos. Y por otro lado también por el aspecto económico, por el impacto que está teniendo la pandemia, y donde él ha tratado de a toda costa abrir la economía,
porque la cantidad de empleos perdidos durante estos 3, 4 meses es sin precedente. Entonces, hay un elemento ahí muy importante en cuanto a los efectos que pudieran tener, pero hay tantas cosas que pueden ocurrir de aquí a noviembre que pudieran efectivamente la balanza llevarla a uno u otro lado. Y lo otro que hay que entender es que Estados Unidos, a diferencia de nuestro país, es un Estado federal y por lo tanto tiene como dos niveles de gobierno. Uno es el federal, donde está el presidente de los Estados Unidos, pero otros son los estados federados. Y dentro de los estados federados, por supuesto, hay algunos que son muchísimo más poderosos y que se han enfrentado dentro de las competencias que tienen los estados federados a las políticas de Trump. Y aquí está claramente California, que California solo, su Producto Interno Bruto es mayor al de muchos países del mundo. Y por otro lado, la situación en Nueva York. Y con además se enfrenta a los poderes locales, tanto a los gobernadores, que son los jefes del Ejecutivo, digamos, los Estados Federados, como también a los alcaldes. Y evidentemente eso pudiera, y lo pongo en condicional, porque insisto en que hay demasiados factores y demasiada incertidumbre, y quedan muchos meses todavía de campaña, que pudieran afectar digamos, ese voto duro, o ese voto que no es duro, que votó por Obama, pero que en las últimas elecciones, desilusionado por Obama, votó por Trump. Y tal vez ese voto se pueda recuperar para el sector demócrata. Hay mucho todavía que analizar y son muchos los factores en una sociedad tan compleja como la estadounidense. Es cierto, todavía mucho de incertidumbre, pero tú tocabas algo que era bien importante, lo que está pasando en Nueva York, con el alcalde Bill de Blasio, que además ha llevado una serie de exposiciones artísticas que tienen que ver de ir en contra, al menos de las políticas, por ejemplo, antirracistas del propio presidente de los Estados Unidos, y que las ha hecho pública, con harto apoyo también de la ciudadanía. ¿Eso en el día a día también puede tener un efecto de aquí a noviembre, Paulina? Puede ir sumando, Mm. son factores que van sumando, no podemos dejar de lado aquel evento que no estaba en ninguna planificación para el año 2020, como fue toda la campaña de Black Lives Matter, justamente por el asesinato de un afroamericano, de George Floyd, donde abrió un espacio y un estallido contra el racismo, también no visto desde muchas décadas en los Estados Unidos, ayudado también evidentemente por el tema de las comunicaciones, porque el ver directamente 9 minutos en el cual un policía tiene la rodilla puesta en el cuello de George Floyd, donde le dice que no puede respirar, con dos policías que no hacen nada, y todo esto que se graba y se hace viral, produce un impacto que lo vimos en las semanas en las cuales en las ciudades de Estados Unidos, no solamente en Nueva York, en cientos de ciudades de Estados Unidos, incluso en pequeñas localidades de Texas, donde, bueno, hubo manifestaciones enormes, pacíficas, contra la violencia y contra el racismo, y que además, bueno, tuvo también ese elemento de violencia que también lo vimos en muchos casos, sobre todo en Nueva York, o en el caso del mismo de Washington, D.C., donde también tuvo ese sector, ese lado de violencia que, bueno, que no solamente llegó a los Estados Unidos, sino que también hubo manifestaciones en otras capitales del mundo. Entonces, todos estos factores van sumando y el manejo político y comunicacional del presidente de los Estados Unidos es realmente impresionante. O sea, yo te digo, ser asesor de imagen o aquellos que están con él diciéndole cómo manejar las comunicaciones con ese voto que necesitan, realmente se tienen que tirar de las mechas, porque de verdad hace todo lo contrario como para poder empatizar con minorías que si van a votar le pueden dar una gran derrota. Minorías afroamericanas sobre todo, minorías latinas. A propósito de empatizar y de los puntos clave o los temas que son clave respecto a la elección que puede venir a noviembre, Paulina, entiendo que la diferencia no es tan grande en favor de Biden respecto a Donald Trump, pero sí en los temas, y da la impresión que es el tema económico solo el único que está apoyando lo que está haciendo hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos. En el resto de los temas, da la impresión que es Biden quien lidera. Mira, la agenda, la verdad, por eso te digo que la agenda ha sido un poco no puesta por los candidatos, ¿eh?
yo creo que finalmente la agenda la ha puesto la realidad. O sea, si nosotros pensamos en el inicio de la campaña en marzo, en enero, eh, bueno, era el tema económico, Estados Unidos iba muy bien, todas las cifras le favorecían a el presidente Trump, eh, podía mostrar fruto respecto a un manejo económico y incluso en el impeachment, en el cual logra sortear en el Senado de los Estados Unidos, bueno, hoy día pasó al olvido, pero se encuentran con lo que significa la pandemia, el manejo de la pandemia, la desastrosa, el desastroso manejo que ha tenido el presidente y los datos que son realmente impresionantes porque no han controlado, como dice Anthony Fauci, no han controlado, no es que haya una segunda ola, es que están todavía en la primera ola. Entonces, finalmente ha sido la agenda, yo creo que ha ido estando impuesta por la realidad, y en ese sentido sí los demócratas han tenido que ir contrarrestando y dejando en claro cuáles han sido las grandes, incluso irresponsabilidades por parte de la administración de Donald Trump y personalmente de él en cuanto al manejo de la situación sanitaria y este ímpetu que él tiene por abrir la economía lo más rápido posible, sin importar los costos que esto significa, tomando medidas incluso en las universidades como, ya que las universidades han planteado desde la Universidad de Harvard a otras universidades que el semestre e incluso el año va a ser online. Bueno, él dice, no van a tener visa los estudiantes extranjeros que tomen estos cursos online. En el fondo es una presión que está ejerciendo, incluso con las universidades, porque las universidades, muchos de sus ingresos son vía lo que pagan los extranjeros. Entonces, el presidente de los Estados Unidos lo que está haciendo es tratando de abrir lo más rápido posible la economía para poder mostrar números azules de aquí a noviembre y poder, por esa vía, ganar, bueno, la elección. Pero está poniendo en riesgo muchas vidas, y vuelvo a la entrevista de Anthony Fauci, que la leí hoy día en la mañana, en el cual él dice, bueno, no están las condiciones para abrir, y lo otro que ha ocurrido es que en aquellos lugares donde sí se ha empezado a abrir, o no se ha hecho siguiendo los protocolos que, digamos, los propios expertos en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud han establecido, o la gente no se ha tomado en serio que esto de verdad es muy contagioso y que si no se cumplen con las medidas, esto no va a acabar, mientras no haya vacuna o no haya un tratamiento que controle la enfermedad. Por cierto, y todavía queda mucho, mucho por escribir de aquí a noviembre cuando se realicen las elecciones en los Estados Unidos. Paulina Astroza, como siempre, un millón de gracias y que esté muy bien, ¿ah? Gracias a ti, Rodrigo. Estás muy bien. Adiós. Adiós.